lo que el Señor puso en mi corazón hablar es acerca de instrumentos de cambio, es el título de la enseñanza. Es decir, voy a hablar de cómo ser un instrumento de cambio, cómo uno como un creyente puede ser un instrumento de cambio. Para ello, hay tres verdades que tú y yo debemos entender, o que si las entendemos, literalmente podrían cambiar nuestro mundo personal, nuestro mundo familiar, nuestro mundo social, porque podemos tocar y alcanzar donde vivimos, en todos los lugares donde estamos, y ser instrumentos de cambio. El entendimiento de estas tres verdades simples que voy a compartir van a hacer posible eso. El primer punto de lo que quiero hablar es, el punto número 1 es, a Dios se le ocurrió ponerse a sí mismo en un hombre. Dios decidió ponerse en un hombre, incluirse en un hombre. Y vamos a leer entonces Juan 1:1 primero. Es un versículo que conocemos mucho, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo obviamente es el Hijo. Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo que era Dios y era con Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es para decir que el Hijo de Dios no nació en la tierra. El Hijo de Dios existía desde antes de la fundación del mundo. Él se encarnó en la tierra. Por eso dice: en el principio era el verbo. Él estuvo participando en la creación y existía aún antes de la creación de la tierra. Ahora, yo no entiendo cómo pasó esto, yo creo que tú tampoco. ¿Cómo es que el Hijo de Dios viene y se encarna? ¿No? Pero necesitamos creerlo. Y es importante creerlo, porque si esto no es verdad, lo que estamos haciendo aquí hoy o en otros lugares semejantes a este no tiene sentido, porque o Él es Dios o es un mentiroso. No hay más opciones, ¿verdad? Entonces, si creemos que Jesús es Dios, créeme que el mundo necesita oír esto: que no es un profeta más, que no es igual que Mahoma, que no es igual que aquel, que no es igual que el otro. Pues la gran diferencia es que su tumba está vacía y a Él lo vieron. Eso no solo lo registra la Biblia, lo registran muchos libros históricos. Lo vieron resucitar, lo vieron resucitado. Entonces no es un cuento chino, por decirlo de alguna manera. Entonces, como los discípulos lo vieron y mucha gente lo vieron, eso es una realidad. Ahora, si creemos, miremos lo que dice el apóstol Pablo entonces al respecto. En 2 Corintios 5:19 dice lo siguiente, dice aquí que Dios estaba en Cristo, ¿se dan cuenta? Dios en Cristo, en Jesús, reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dejó un encarguito a nosotros que se llama, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues Dios nos ha dado el trabajo de poner a los que no están en paz con Dios, en paz con Dios. ¿Cómo se hace eso? Compartiendo acerca de Jesús. Eso es. Ese es un trabajito que todos tenemos. O sea, ese es un ministerio que todos tenemos. Así que si tú piensas que no tienes ministerio, malas noticias. Tienes ministerio, o buenas, no sé si son buenas o malas. Lo que te quiero decir es que por eso vas a tener que responder. Porque Dios nada que da, Dios lo da porque sí, sino que es para un propósito. Entonces, solamente lo digo en ese nivel. Ahora, ¿cómo? Primero, Dios se puso a sí mismo en un hombre. La segunda gran verdad, Dios puso a ese hombre en la iglesia. Lo puso en la iglesia. Vamos a mirar Marcos 3, versículos 14 y 15. ¿Qué dice aquí? Está hablando de Jesús, ¿no? Y Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. O sea, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios.
Estableció a 12 para que estuviesen con él. Estos señores, esos 12 no iban a la iglesia. Entonces, no, sí eran la iglesia porque la iglesia no es un edificio, ellos no iban a la iglesia. Ellos todo el tiempo caminaban con él, vivieron con él, él les vio las buenas, las malas y las peores, y ellos también. O sea, era una relación. Y así es que se crece, así es que se hacen discípulos. No es solo asistir a un curso, a una reunión. Por eso es tan importante, y eso era hacía la iglesia primitiva. El que nos metió en templos fue Constantino, y eso hay toda una estrategia detrás para frenar la iglesia, pero la iglesia que Jesús planeó, la eclesía, la puso intencionalmente en rieles de la sociedad, era casas. La gente hacía una comida, invitaba a los vecinos, creyentes, no creyentes, judíos, y allí se dialogaba, era como un foro inclusivo del reino. Y así funcionaba, esa era la iglesia. Hasta que a alguien se le ocurrió, no, hagamos que tengan un buen lugar, porque ellos se reunían, el atrio de Salomón no era el templo. ¿No? El pórtico de Salomón, perdón, no era el templo, y el atrio tampoco, era afuera. Lo que quiero decir es que de esa manera él pudo permear todo, porque la iglesia estaba metida en la esencia de la sociedad. Entonces, discipulado implica permanecer. Y eso es, así nos volvemos discípulos, con relaciones. Lo que pasa es que a la gente no le gustan las relaciones cercanas, porque ahí se descubre quiénes somos de verdad. Ahí nosotros, como dicen coloquialmente, pelamos el cobre. Pero a raíz de conocernos y rozar y perdonar y corregir es que vamos haciendo discípulos. Entonces, y era que estuvieran con él para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Anoche compartíamos con el pastor Henry Carolina y sus hijos y sus prometidas o sus novias, bueno, no sé en qué ande eso, muy lindas. En todo caso, les contamos el testimonio. Yo les contaba que yo tuve mi encuentro con Cristo y como a mí todo lo que me decían lo hacía. Entonces yo leí, usted puede poner manos sobre enfermos y sanar. No sabía nada, no sabíamos nada. Inmediatamente, a los pocos días, cuando me ponían para orar, oraba por esa persona, sin problema. Los creyentes ponen manos y vimos muchas sanidades. No sabía nada. Rupert era el que iba y nos enseñaba y le decía a la gente cómo era el asunto, los ayudaba, todo, pero nosotros orábamos por las personas y vimos muchas cosas, porque dice que eso es para los creyentes, no para los pastores. Entonces es así, ¿no? Ellos tenían poder. Jesús empezó con 12 para que estuvieran con él y les dio poder. Como los discípulos estaban cerca de Jesús, mientras más cerca estaban, se empezaron a parecer más a él. Eso pasa, uno empieza a parecerse a esa persona que lo está guiando, lo está liderando, pero sobre todo en este caso, porque esa es la esencia del discipulado, ser semejante a Cristo. No aquí, en todas partes. No sea que sea una cosa aquí en la casa, como suele pasar, ¿no? Cantamos como ángeles y vivimos como no quiero decir más porque eso me meto en líos. Pero en serio, o sea, ese es el asunto. Más adelante, entonces, como los discípulos estaban cerca de Jesús, mientras más cerca estaban, más parecidos empezaron a ser. Además, seguramente, estoy seguro, se reían, compartían juntos, los corregía, todo, en un ambiente de transparencia, de amistad. Eso es lo que produce crecimiento y madurez. Más adelante escogió a 70 y luego a 120 en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, siendo este el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, y ese mismo Espíritu está hoy entre nosotros. Vamos a leer Efesios 1, 15 al 23. Dice, por esta causa, hablando Pablo, ¿no? Yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vosotros de mis oraciones. Es una oración que hace Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente, pero esto es importante destacarlo, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? La cual es su cuerpo, y la iglesia es que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, nosotros no somos cualquier cosa, somos la plenitud de aquel. Todo lo que Él tiene lo tenemos. Así que no somos alguien no estamos para estar escondiéndonos ni muertos de miedo por lo que vemos, que uno ve muchas cosas. Uy, qué susto. No, el miedo no es parte de lo que vemos, de lo que debe dominar nuestras vidas, por lo que vemos. La última palabra la tiene Él. La primera y la última palabra la tiene Él. En todo caso, viene una parte muy interesante, porque en Juan 17 Jesús ora aquí por tres personas y grupo, y tres personas o tres grupos de personas, digámoslo de esa manera. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús ora por sí mismo. Juan 17, 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, cuando antes del que el mundo fuese. Entonces, cuando Dios se hizo hombre, ese hombre no lucía como Dios, para nada. Y algunos creen que cuando Él se hizo hombre, Él entregó su divinidad. No, Él siguió siendo Dios, pero se despojó de algo, de su gloria, como forma de hombre. Cuando ora por sí mismo dice, Padre, dame la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese. Esto es tremendo. O sea, Jesús, el Hijo existe desde la eternidad, y todo lo que sucede y todo lo creado obedece al amor, al propósito y el amor del Padre por su Hijo. Pero bueno, ese es otro tema, y si me meto ahí no terminamos. La segunda, o el segundo grupo o personas por las que oró, en segundo lugar, ora por sus discípulos en ese momento. Ora por sí mismo, le dije, Padre, devuélveme la gloria que tú tenías contigo antes de la fundación del mundo. Ahora ora por sus discípulos. Juan 17, de 6 al 14. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Está hablando de los discípulos, han guardado. Es decir, esto no solamente recitan versículos, no solamente dicen que son cristianos, caminan, guardan tu palabra en todo, toda decisión que tomen, todo comportamiento que tomen, lo toman de tu palabra. Y cualquier cosa que no esté ahí, no la hacen. Son discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y dice, esta es la parte linda, y esa oración es para todos. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre. Él nos guarda para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, se refiere a Judas, obviamente, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Escucha eso? El mundo los aborreció. ¿Por qué?
porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Él estaba orando por sus discípulos, pero en esta oración, él oró por ellos en un aspecto muy significativo y vamos a ver lo que Jesús ora por esa iglesia. Los versículos 15 al 19. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que hay mucho mal, eso es verdad, hay mucha cosa, pero él dice, yo ruego que los quites del mundo, no ruego que los quites, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta parte es importante. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Dónde? Al mundo, afuera, donde hay necesidad. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados de la verdad. Entonces Jesús dijo claramente, yo no oro porque los saques del mundo. Lamentablemente la iglesia se escondió y se apartó del mundo, pero en el sentido de no intervenir en nada, de no interesarse en nada, y esa es una realidad que debemos mirar. Y ahora, no solamente oró, esos eran por sus discípulos, perdón, yo no estoy orando por nosotros, pero ahora, en tercer lugar, oró por aquellos que creerían por la predicación de ellos. Bueno, ahí estamos incluidos nosotros porque muchos creían por la predicación de ellos, eso les transmitieron a otros hasta que llegó a nosotros, que creían por la predicación de ellos. Mas no ruego solamente por esto, es decir, por los 12 o por los que me has dado, por los que él había orado y todo, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. Durante mucho tiempo ahí me dio fui presidente de la Asociación de Pastores aquí, 7 años, 3 periodos y medio, y he sido siempre parte de asociaciones, y esa lucha por la unidad y la unidad, la unidad. Bueno, el problema con la unidad es que empieza aquí. Lo primero es que Dios tiene que ser uno con Él, realmente. Y no es algo que se da automáticamente. Entonces, la falta de unidad o la poca unidad que hay es porque no todos realmente así estamos en el ministerio, tengamos iglesias de uno o este otro tamaño. Desafortunadamente, porque el corazón individual es un misterio, solo Dios lo conoce. Pero Él lo que quiere, si son uno como tú y yo somos, van a poder ser uno entre ellos. O sea, si hay una unidad real con Jesús. Y cuando uno es como Jesús, eso es lo que dice, Jesús no envidia, Jesús no tiene planes secretos, Jesús no busca lo suyo, Jesús no tiene agenda particular dentro de la agenda de todos. Todo el mundo está abierto a que realmente lo que se haga sea la voluntad de Jesús, la visión de Él por encima de mi visión. Por las experiencias que he tenido, es que muchas veces vamos a orar por la unidad, por la ciudad, por Dios que quiere para la ciudad. Y eso no solo aquí, tranquilo, no se preocupen, en todas partes del mundo. Y resulta que se ora un ratico, no mucho, y entonces sale el primero, no, es que yo creo que lo que Dios quiere que hagamos es esto, entonces lo que Dios quiere que hagamos que es esto, es lo que esa persona ha hecho toda la vida con su visión. Y no es malintencionado, pero no nos tomamos el trabajo de callarnos, abandonar los planes, mi visión, la de fulanito, y decir, Dios, ¿qué quieres? Eso es dejar las coronas, bajar y estoy dispuesto a escuchar qué quieres tú para esta ciudad. Pero uno no escucha cuando tiene muchas cosas adentro, uno escucha cuando está quieto. Está quieto si sabe que yo soy Dios. Bueno, solo un punto. Lo que quiero decir, la unidad es importante, pero ¿saben? Tengo una noticia, Dios la va a alcanzar, Dios la va a lograr. No sé si van a ser todos, pero te aseguro que la unidad armada por Dios con los que va a ser lo que dice que va a hacer. O sea, eso va a pasar. Y va a ocurrir. En todo caso, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia hoy? Uno oye mucha gente, aunque no lo diga, uy, no, esto se lo llevó. Ayer decía, no voy a mencionar porque no es así. Oh, Señor, ven pronto, sácanos pronto de aquí. ¿No? Ya, esto está.
Bueno, Jesús va a regresar, pero eso no es lo que Él quiere. Hasta ese día nos puso a nosotros en el mundo para compartir acerca de Jesús y extender su reino en la tierra. Va a regresar, claro. El día ni la hora nadie sabe, así que no crean cuentos chinos, o yo no sé de dónde, que digan que mañana, que es ahora, que ya casi. Solo Dios sabe, solo Dios Padre sabe. Puede ser en el próximo segundo, pero puede ser 20 años adelante, 30 años adelante, así que no especulemos. Lo importante es que yo esté haciendo mientras tanto lo que me toque hacer. Y lo que quiero que les quede en su corazón es que el que inició esto, o sea, ¿quién inició esto? Dios, ¿cierto? Y el fin de esto, en la medida que se entiende el fin, va a ser a la manera de Dios y no a la manera del diablo. ¿Me explico? El que le dio inicio a esto le va a dar el fin correcto a esto. Y el fin que el Señor habla para la iglesia y para el mundo es una iglesia gloriosa, es una bendición, es victoria y es de ir reinando. Así que no te dejes como intimidar por todo lo que vemos, porque sí, eso es la iglesia sigue avanzando, es como la levadura que leuda toda la masa y cuando se da cuenta ya está todo premiado. Así que no nos dejemos amedrentar. Eso es muy importante. Entonces, por eso viene el tercer punto. ¿Qué pasó? Que entonces Dios se puso a sí mismo un nombre, ¿sí? ¿Verdad? Ese hombre se puso en la iglesia, pero viene el tercero. O sin embargo, o más aún, Dios puso esa iglesia ¿en dónde? En el mundo. El Señor quiere que esa iglesia esté afectando este mundo. Uy, hermano, pero eso está muy feo afuera. Quedémonos aquí adentro seguros. No, es que ningún edificio es la iglesia. Ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia. Son personas, no edificios. Mejor, en vez de venir a la iglesia, sé la iglesia. O más bien, sí está bien que vengas a la iglesia, pero sé la iglesia. ¿Dónde estás? Cuando venimos a un lugar como este, nos sentimos cómodos, seguros, si es que venimos, porque estamos entre cristianos y se supone que nos llevamos bien, ¿verdad? Porque el enemigo está afuera y no aquí. Pero en algunas iglesias es casi como si fuéramos enemigos. De pronto aquí no pasa eso por allá en otras partes, no, yo creo que aquí no. Pero Dios quiere que estemos en paz unos con otros, porque el enemigo realmente debería estar afuera y no aquí. Vamos a mirar lo que dice Filipenses 2:14 al 16. Esta versión es NTV. Dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Me gustó mucho. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como lugares radiantes como luces radiantes, en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Corrupta no puede ser. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Eso dice Pablo, yo oro igualito. Sí, ¿verdad? Eso es tremendo, porque está diciendo, ¿qué nos dijo? Acabamos de decir lo que Él nos dijo, ¿no? Nosotros debemos estar en el mundo, pero no con el mundo. Eso es diferente. Entonces debemos ser ejemplares. Y ejemplares es que nos portemos bien en todo sentido. Vuelvo y digo a alguien, hermano, pero es que afuera está muy oscuro. Bueno, aquí nos dice, en medio de esta generación perfecta y corrupta, ustedes son la luz. Si está muy oscuro, yo los puse ahí para que alumbren. ¿Cómo van a alumbrar? Comportándose como debe ser. Ahora, si entras a hacer lo mismo que todo el mundo hace, sonamos, como dicen en Argentina. Somos luz cuando trazamos una línea que la gente dice, uy, claro, eso puede ser muy costoso a veces, ¿no? Yo lo sé, pero es lo que debemos hacer. Entonces, no vivas como el mundo, pero permite que esa luz resplandezca. ¿Dónde? En el mundo. Uy, pero el diablo está allí. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois del diablo, sois de Dios, perdón. No he dormido bien. Rectifico. Nada. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Sí, de tanto decirlo.
Porque mayor es el que está en vosotros, ¿verdad?, que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Aclaro, vosotros sois de Dios, yo soy de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es que hay uno que dice, vosotros sois de vuestro Padre. Pero en fin, pido perdón por haber dicho esa barbaridad. Otro pasaje, 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, creerse uno, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, no estoy hablando de que el mundo no puedo salir, no puedo ver nada, no puedo hacer nada, no, es otra cosa. No amo el sistema de pensamiento actual, no amo la forma de pensar, no amo las ideas de las cosas. No es que yo para encerrarme ahora, porque todo esto que hizo Dios es lindo. Es para verlo, es para disfrutarlo. Pero no es en ese sentido que Dios habla. ¿A quién tenemos que amar? Dice Juan 15, 17 al 19. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y nos advierte una cosa clarita. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, antes que ustedes a mí me ha aborrecido. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Si tú fueras del mundo, el mundo te va a... ¡Ay, tan lindo que eres! Te abrazan, todo, te quieren muchísimo. Eso es lo que dice así, ¿no? Esa es la versión mía. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. De ahí, por eso el mundo os aborrece. Porque te saqué ese circulito. Yo recuerdo cuando yo salí, los amigos ya no me... una amiga de Susana, me acuerdo muy bien, que dijo, ay, hermano, usted se volvió aburrida, no puedo salir más con usted. Usted ya no rumbea, usted ya no hace. No, qué aburrición. Claro que también cometimos el error de apartarnos demasiado de la gente, ¿no? Es una cosa que nos enseñaron, ¿no? Y uno después, ¿a quién le habla? Porque ya nadie lo quiere ver a uno, porque uno los sacó a todos corriendo. No, yo soy el que tengo la razón, yo soy el puro, usted, nada que ver. Ese es un gran error que cometemos. Debemos estar en el mundo, aunque no seamos de allí, pero somos para estar luz allí. Entonces, ¿qué podemos esperar del mundo? Odio, porque el mundo odia al Señor Jesucristo. Y lo han querido sacar de la ecuación. Y ayer mencionamos el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los reyes y planean cosas contra su hijo, etcétera, etcétera? Dice, el Señor se reirá de ellos. De los reyes de la tierra. ¿Por qué los reyes de la tierra planean cosas? Déjenlos que planeen. Déjenlos que hagan cosas. Y uno con ganas de que pasen cosas ya, ¿no? ¿Y por qué esta injusticia? Déjenlos que hagan cosas. Que Él se va a reír de ellos. Porque al final Él sigue reinando. Él es el rey. Y tarde o temprano tendrá que dar cuenta. Uno quisiera verlo, ¿no? O no, en algunos casos uno dice, no, pero es que yo quisiera, déjelo así. Que Él haga lo que tiene que hacer. Nosotros mientras tanto hagamos lo nuestro y tranquilos. Y no nos amarguemos por eso, porque no vale la pena. ¿Qué más podemos esperar del mundo? Persecución. Eso es claro. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Con lo que uno ve. Juan 17:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No voy a vencer, he vencido. Eso para mí es pan comido. Dejemos de solo poner los ojos en lo que vemos. En toda esta cosa que vemos que ya a rato decimos, Dios mío. Mira ese Dios del que estás hablando. Y eso nos pasa a todos. Entonces no te creas el cuento. Dios está en control. Dios está en control. ¿Por qué nos va a tratar el mundo con odio, persecución y tribulación? Por dos razones. Ahí sí. Porque el mundo está en el regazo del maligno, como dice en Efesios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer. No está hablando de nosotros. Está hablando cuando nosotros no estábamos en él. Efesios dice, ustedes eran también de ese combo.
ya no son de ese combo, así que, claro. Pero es así. Primero porque el mundo está en el regazo de él, no lo saben, no son conscientes. Yo tampoco era consciente cuando andaba en esa prisión en que andaba. Pero nosotros estamos para sacarlos de esa prisión. Es decir, en lo que están metidos es una prisión. Sal de esa locura. Hay que orar por las personas y que el Señor abra el corazón, que Dios les muestre que hay una manera de vivir la vida que es incomparable, más que cualquiera de las cosas que se hace para sentirse bien un ratico y después, y lo viví, hablo porque lo viví. Yo no nací en la iglesia, yo nací en el mundo y me unté bastante de eso, muchísimo, así que puedo hablar con conocimiento de causa. Y sé que ahí no hay nada. O sea, eso es puro cuento, no sé si chino, ruso, no sé de dónde, pero cuento. Entonces nos odia porque está en manos del maligno y el regazo. Descansa así, ni se preocupa por ellos. El diablo no se preocupa por los que son de él. Ahí los tiene y para qué. Con nosotros sí. Y porque pertenecemos a Cristo. Entonces lo odia a él y por lo mismo nos odiará a nosotros. Pero ahí está el secreto de nuestra contraestrategia. Al ser diferentes en el mundo, se darán cuenta de lo que les está faltando y serán llevados a Cristo cuando ven cómo hace que en esta cosa yo lo veo tan tranquilo. Se lo veo ahí y como fresco y como que no le duele nada y todo el mundo y pues sí, sabe que hay problemas, pero uno no lo ve como. Y eso atrae, ¿verdad? Entonces funciona aquí el principio de los opuestos se atraen. Sí funciona. Y algún autor dijo, la gloria del Evangelio está en cuando la iglesia es absolutamente distinta al mundo y con eso no quiero decir que rechacemos las personas. Cuando la iglesia es así y lo que se habla es así y lo que se ve es así, eso atrae. Aunque en principio la gente puede odiar ese mensaje, al final la gente quiere ver coherencia y quiere ver algo que sea real, ¿no? Si el mensaje que predicamos es un espejo del mundo, la gente bosteza y dice, ¿qué tiene distinto esto? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, esto lo vi desde que nací. Pero si el estilo de vida del cristiano, ese es el punto, el estilo de vida, escúchalo. Si tu estilo de vida, la manera como manejas tu hogar, la manera como haces negocios, la manera como haces todas las cosas, no quiero entrar en detalles, la manera como decides las decisiones, cómo te comportas en la calle cuando nadie te ve, claro que hay uno que te ve siempre. Ahí, eso, cuando te ven distinto, el estilo de vida, su motivación y respuestas son diferentes al mundo y van a empezar a preguntarse cosas, ¿cómo será posible que vivan en el mismo lugar que yo y puedan llevar ese tipo de vida tan distinta? ¿Cómo es que este vive tan distinto a mí? ¿O cómo yo no puedo dominar este vicio y ellos sí? ¿O cómo pueden perdonar y no guardar resentimiento y yo no puedo soportar que me hagan ni esto? Es que yo no perdono esto, ¿no? ¿Cómo será posible? ¿Cómo será posible todo esto? Nunca he visto tal integridad. Ese hombre no pensaría en quedarse ni con medio centavo que no sea suyo. Por ejemplo, ¿ustedes entienden lo que hablo? Lo que hace la diferencia es la diferencia. Y no se trata de ser religioso, de jugar a nadie, sino comportarme como debo. ¿Es el mundo un amigo que contribuye a mi acercamiento a Dios? No, no contribuye a mi acercamiento a Dios. Claro que no. Hay una sola estrategia que funciona en el mundo real. Mateo 5, 13 al 16. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya ni sé. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Habla de la sal, ahora habla de la luz. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo aquí de algo, ¿no? Aquí dice una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tú eres la sal y la luz del mundo. ¿Sí? No dice que tenemos sal, sino que somos sal y luz. Porque Cristo, quien es la luz, nos habita, ¿verdad? Él nos habita. Entonces, ¿a qué te dedicas tú? ¿Dónde estás? ¿En la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad? ¿Qué haces?
Pues tú eres sal y luz para toda esa gente que tienes alrededor, que te rodea donde quiera que estés. Es decir, en otras palabras, tú eres toda la sal y la luz que esa gente puede recibir. ¿Verdad? Es una gran responsabilidad. Tu gran llamado, un llamado que todos tenemos, que es similar al otro, que es, ¿cuál es el llamado? Ser sal y luz es todo un ministerio, ¿verdad? Pero, si no se usa la sal, la van a botar, se va a desperdiciar. A veces hay muchos agentes secretos de Dios, que nadie sabe que es cristiano, solo tú. Y no porque andes dando bibliazos, ¿no? Sino porque tu comportamiento no manifiesta ninguna diferencia. Y ojo que no es uno juzgar ni andar diciendo que esto está mal, no, tu comportamiento. Todos tenemos ese ministerio, pero ¿cuál es el ministerio? ¿Qué hace el ministerio? La realidad de lo que somos, no de lo que decimos. Sé lo que debe ser, y eso es sal y luz. La luz se hace manifiesta en las tinieblas y no en otro lugar. ¿Dónde? En medio de los impíos, de lo que dijimos, la corrupción, la maldad. Y no caigamos en el orgullo de Israel que no quiso predicarle a otros pueblos, ¿no? Que eso fue lo que le pasó realmente. Entonces, nosotros tenemos sal y luz, no es algo que conseguimos, somos sal y luz. No tenemos, somos. ¿Qué hace la sal en lo natural? Bueno, ustedes saben, la sal sirve para varias cosas. Sirve para detener la corrupción de los alimentos. Cuando no había nevera se usaba sal y se sigue usando para salar la carne, el pescado, etcétera, y los preserva. Entonces los creyentes somos un freno, debemos ser un freno a la corrupción del mundo en todas sus manifestaciones. La sal también, ¿qué hace? Da sabor agradable a los alimentos. Y como hijos de Dios, eso nos está diciendo que el testimonio, pero no el testimonio, no es la careta, sino el testimonio, y la vida del creyente deben ser llenos de sabor y atractivo, deben ser apetitosos para la gente. En realidad no hay nada más insípido y mortífero que cristianos sin influencia en su entorno, con vida sin relieve y solo llena de palabras, ¿no? Versículo por aquí, versículo por allá, que yo soy cristiano, que yo hago... Mejor no decir nada, la verdad, si no vas a comportarte así, tranquilito. O solo dices que soy un cristiano en construcción, lo cual es verdad, pero eso no puede durar toda la vida. Ahora, otra cosa que hace la sal, provoca sed, ¿no? Ustedes están comiendo una comida bien salada o no. No se quiere tomar todo eso. Entonces, nosotros deberíamos provocar sed del agua viva de Dios en los que tenemos alrededor, siendo sal. Hagámonos estas preguntas. ¿Se siente la gente más viva cuando está cerca de ti? ¿Provoca sed cuando mueves el salero? ¿Hay algo que los atrae hacia ti? Bueno, eso en cuanto a la sal. La luz, en lo natural, disipa la oscuridad. Los cristianos debemos resplandecer en las tinieblas del mundo, disipándolas. Como luz, los cristianos debemos hacer manifiestas las infructíferas obras de la carne y ponerlas en evidencia. ¿Cómo? Cuando nos portamos bien las ponemos en evidencia. Hay gente que se siente mal y no quiere decir ni malas palabras al lado de uno. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, es que no, me da pena. No. Y no es que uno les esté diciendo que no las pueden decir, y a mí no me matan con eso, yo no me asusto con eso. Porque las he oído y las voy a seguir oyendo. Y voy a seguir viendo cosas de todo color, así que ese no debe ser un problema para mí. Pero si la luz del cristiano se vuelve tinieblas a causa de no caminar en la realidad del camino de Cristo, ¿de qué manera vamos a alumbrar en medio de la oscuridad? Así como la luz natural da vigor y salud al cuerpo, ustedes saben que es importante tomar el sol, la luz de Dios en el cristiano debe producir gozo y fortaleza al alma, no solo en él, sino en el mundo que le rodea. ¿Te quejas mucho de las tinieblas alrededor? Bueno, tienes una enorme oportunidad en tu lugar. Eres el único en ese grupo que conoce la solución, la respuesta, el Salvador. Ahora, tú tienes la luz, pero hay que tener mucho cuidado, esto es importante, una advertencia. Cuídate de no lanzar un rayo intenso de luz en la cara de tu compañero de trabajo. Él necesita luz, pero solo la necesaria, dosificadita y en el lugar adecuado. En el lugar adecuado, demasiada luz enceguece. Hay que tener cuidado, no sobreactuemos, no seamos intensos. Como dicen, para ser más contemporáneos. Es que últimamente andamos muy contemporáneos para parecer jóvenes. No, mentira, somos jóvenes igual por dentro.
Y la sal, no le eches un bulto encima. Usted sabe que uno le pone demasiada sal a la comida y dice, no, amaneció contenta la persona que cocinó porque demasiada sal hace daño, no sube la presión y otras cosas. El asunto es simple, sacude el salero, no lo voltees, no lo abras y le quites la tapa, ¿no? Brilla, no encandiles. Porque las buenas obras suenan como un clarín. O sea, simplemente vive una vida distinta. Esto perturbará a los demás y hará que se pregunte, oye, ¿por qué tú no oras ni reaccionas como lo hacen ellos? Porque cuando te dicen algo no sales y quieres agarrarlo unos golpes, o cuando te menosprecian no sales, te pones a llorar y a defenderte. ¿Por qué? ¿No? Es sorprendente cómo atrae la luz, ¿verdad? Y eso se manifiesta en mi andar cotidiano. ¿Cómo se manifiesta esta verdad en mi andar diario? Bueno, en primer lugar, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo hago manifestación? En primer lugar, si creemos que Dios tiene un propósito y un plan para cada vida, lo que hacemos a diario está incluido en ese plan. ¿Entiende? Con lo que tú haces está incluido en ese plan, no es algo ajeno. Es lógico, si creemos en eso, que lo que hacemos a diario está incluido en eso. Si hay cristianos que se separan de los que no son cristianos y se separan de lo que, o más bien, perdón, hay cristianos que separan lo que hacen de lo que son, es lo que quería decir. Hay cristianos que separan su trabajo de su esencia, pero eso no debe ser así. Si no incluimos todos, entonces no es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Siendo así, mi trabajo, mi estudio no son parte de eso. Entonces, ¿para qué lo hago? ¿Para qué hago mi trabajo? Tenemos que ser uno donde estamos. O sea, yo tengo que ser excelente en todo lo que hago. Debo mantener una unidad, no ser una cosa aquí, otra en mi casa y otra en el trabajo. Ser lo que soy. Y en segundo lugar, si todo lo que hago, si concluimos, entra en el plan de Dios, esa es su voluntad. Entonces, si he concluido que todo lo que yo hago, repito, entra en el plan de Dios, entonces esa es la voluntad de Dios para mí. Ay, ¿cuál es? ¿Que dónde está mi ministerio? Pues no te estoy diciendo que tengas que estar aquí parado ni en un púlpito, pero el lugar donde estás y la profesión que tienes y lo que Dios te permite es tu ministerio. Hay la voluntad de Dios ahí. Sé sal y luz allí, ¿sí? Lo que hago solo es algo que administro, es de Dios. Yo solo soy mayordomo. Es que yo soy un excelente, no sé qué, no sé cuándo. Lo eres porque Dios te lo dio, pero yo solo soy un mayordomo, tú también. Entonces, si yo creo que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios, ¿cómo debo hacerlo? Con dos cosas, con calidad, excelencia y una actitud correcta. Debo ser excelente en mi trabajo y debo hacerlo con una actitud correcta. En mi trabajo debo ser conocido como el mejor, pues soy un mayordomo de Dios y yo tengo que mostrar la calidad de mi patrón, porque yo trabajo para Él. Como dice en Mateo, que glorifique a vuestro Padre, no a ti, sino a Él. Para que te pregunten por qué eres así y puedas responder, es que Cristo me habita, yo tengo una relación con Él, para que los hombres vean. Entonces, hay que recordar que en general no hay empresas cristianas, sino más bien hay personas cristianas en empresas. O sea, no vas a encontrar muchas empresas cristianas. Vas a encontrar empresas para que tú puedas hacer sal y luz allí. Así que no te quejes tanto de trabajar con gente que no, para eso estás. Entonces, trabajo, estudio, etcétera, más que medios de vida, aunque lo son responsabilidades con tremendas implicaciones espirituales. ¿Qué haces donde estás? Ese es tu lugar. ¿Cómo adquiero la convicción de que Dios me ha puesto en un lugar? Por ejemplo, ¿cómo sé yo? Bueno, me pregunto, ¿lo que hago es su voluntad? ¿Ese es el allí de Dios? Si la conclusión es que no, hay un camino para ti, entonces debo pedirle a Dios, abre una única puerta donde yo pueda hacer tu voluntad. ¿Sí? Debo tener una visión de Dios, de por qué Dios me ha puesto allí. Eso es lo que uno tiene que hacer. Llegas a un lugar que es un poco incómodo, digamos, y dices tú, pero Dios, ¿tú para qué me pusiste aquí? Y empezar como a entender eso. ¿Por qué estoy estudiando aquí? Empieza a ver a Dios en lo que tú haces. Deja de intentar ver a Dios solamente en la iglesia o en lo espiritual. Somos luz donde estamos, somos sal donde estemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para quién trabajas o estudias? Yo por lo menos, tú puedes decir, para mí, para mi familia, para mi jefe o para el Señor.
Vivimos y trabajamos para nosotros o para Él. Cuando trabajamos para Él, a uno no le importa si le gusta o no les gusta, si de pronto hay dificultades. En los trabajos siempre hay dificultades. Habrá gente envidiosa que le quieren pasar por encima a uno, habrá gente que hace intrigas. El mundo del trabajo, el mundo es cosa seria. Eso no es un paraíso. Y además hay reglas, ¿no?, que hay que cumplir, ¿no? Y en empresas cristianas también hay reglas. Así que no pienses que porque te contrató el hermanito vas a hacer un desastre allí. Al contrario. Pero curiosamente se da mucho que cuando cristianos contratan cristianos, lamentablemente muchas veces terminan diciendo, yo he escuchado esto, a mí no, yo no quiero trabajar con cristianos. ¿Cómo así? Porque no se comportan como eso. Con mayor razón con un empleador o un patrón cristiano. Debería ser aún más, aunque debe serlo en toda parte. Entonces hay cosas que debemos tener en cuenta. Ya estoy terminando. No sobreactuemos. No tenemos que atraer la atención hacia la sal o la luz, sino simplemente serlo. ¿Sí? ¿Tú crees que un matrimonio razonablemente bueno es luz y sal para el mundo? Un matrimonio así razonablemente bueno, eso se llama como un pacto de no agresión. No, ¿cómo estás? Bien. Yo simplemente, yo me hago el loco. Los señores, yo me hago el loco. No, tú no estás para hacerte el loco, tú eres el que Dios le dio la responsabilidad de esa casa. Pero es muy frecuente. Y tampoco eres el dictador, ¿no? Porque tú no eres el reyesuelo que pones todo lo que tu mujer quiere hacer. Uno se debería gozar porque la mujer que uno tiene esté haciendo lo que le gusta, se siente realizada. Eso debería ser mi mayor propósito. Porque el que ama quiere que el otro esté bien. Esa es parte del amor, que la persona esté bien. Pero no, algunos, en fin. No retrocedamos, vivamos una vida coherente con nuestra fe y así atraeremos la atención de aquellos que están en la oscuridad. No nos desanimemos por los que se resisten. Nos va a pasar. Si de hecho algunos le dijeron al Señor, chao, o no. Hasta luego, no voy más. Oró por 10 leprosos y por ahí solo uno, no sé si eran 10, bueno, uno solo volvió a darle las gracias siquiera. Y así te vas a encontrar. Cuando tú has sido pastor por unos cuantos años, eso ni te preocupes por eso. O sea, la ingratitud es parte de la humanidad, no hay problema. Uno no lo hace para ello, lo hace por Dios. Y ya. Pero eso es parte del paquete. Entonces, y los que no, que es que yo le he predicado a la gente y no quieren. Eso no es tu problema. No te desanimes, ¿verdad? Algunos dejaban al Señor y te van a abandonar a la gente en el camino, gente que tenía cercana van a terminar hablando pestes de ti. Y la pregunta que uno se hace, ¿eso es verdad? Alguna vez a alguien le preguntaron, dijeron esto y esto, ¿eso es verdad? No, no es verdad. Bueno, si no es verdad, entonces que se arreglen con Dios ellos. Tú estate tranquilo, tú sabes lo que hiciste, Dios sabe, que se arreglen con Dios ellos, y eso es mentira. Y tampoco nos entristezcamos por los que han rechazado la sal y han resistido la luz, ¿no? Uno le da tristeza, pero no hay nada que hacer. Entonces, simplemente Pablo termina diciendo, esto me encanta este texto para terminar, Pablo dice lo siguiente en Romanos 1, 14 y 15. Voy a leer, tengo dos versiones, la Reina Valera 60, pero pongamos la siguiente, que es la NBI, Romanos 1, 14 y 15. Pablo dice, estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes, yo digo parchudos o no parchudos, canzones o no canzones, no importa, que no me gustan o me gustan, con todos. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias, también a ustedes que están en Roma. O sea, Pablo dice, yo soy deudor, lo que él hizo por mí es tan grande que yo me siento en deuda con cada ser humano, no importa quién sea, de contarle, porque sé que es la respuesta para todas las cosas que están viviendo. Y sería un egoísta si yo no hiciera eso. ¿Cuánta gente ves tú que está viviendo terrible? Y no necesariamente están metidas en drogas, en cosas, no, pero su vida es una aburrición, tristeza, una pelea constante consigo mismo, que es la más grande, ¿no? Para entenderse uno. Dice uno, ¿cómo no voy por lo menos a proponerles esto? Que no crean, que no quieran, ok, yo cumplí, pero debo hacerlo.
Pablo dijo, yo soy deudor, y él no había pedido prestado nada de nadie, pero decía, yo soy deudor al mundo por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Valora lo que Cristo ha hecho en tu vida, por ti. Esa es mi razón. Cuando el Señor me sacó a mí de toda esa basura en que andaba, yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a sacar a cuantos pueda de eso, de ese hueco. Voy a dedicar el resto de mi vida a sacar a cuantos pueda de ese lugar. Y lo he hecho. Dios sabe que lo he hecho. No me la paso en la calle repartiendo. No, eso no es necesario. Ahora menos que nunca, pero sí, cada vez que tengo la oportunidad, ¡pum! Y todos los días hay oportunidades. Hay que ser sabios. O amigos de uno, que uno no se atreve a hablarles porque es que se me va. Es como, ustedes no saben, ¿qué es lo que Dios hizo por ti? Yo me incluyo. Piensa en eso. Cambió tu naturaleza, te perdonó, te ha dado un lugar en el cielo. Entonces Pablo dice, ahora yo le debo al mundo lo que él ha hecho por mí, ¿verdad? Tú le debes a Sogamoso, tú le debes a Colombia, ¿sí? Pablo está diciendo, estoy listo. Y yo te pregunto, ¿estás tú listo para Dios? Mira, tú y yo tenemos una deuda de amor, una deuda de vida. Si no has entendido lo que hizo por ti, vuelve y repasa, ¿no? Porque te aseguro que algo tuvo que haber hecho. Si no, no estarías aquí viniendo. ¿Qué hizo Dios por ti? ¿Lo valoras? Tenemos una deuda de amor. Dios está buscando eso. ¿Eres tú disponible? Eso es lo que personas que estén disponibles. Él busca corazones abiertos a Él y abiertos para el mundo, porque Dios amó tanto al mundo que estiró sus brazos y murió. Veía qué abrazo tan costoso, ¿no? Pero eso fue lo que hizo. Estiró sus brazos y murió. ¿Estás tú disponible? ¿Estás tú disponible? Entonces, ¿qué debo decir? Como dijo Pablo en Romanos, y termino ahí, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, eso era por ese contexto, pero para todo el mundo, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál va a ser mi mensaje sencillo? Dios envió a Jesús al mundo, Él murió en la cruz, pero resucitó, venció y regresará otra vez. ¿Y qué tienes que hacer tú? Tomar este mensaje y leer a las personas lo que hizo en tu vida. Así de sencillo, con palabras simples. Con palabras simples. No hay que ser un teólogo. Como decía el hermano Arturo, cuando sabía menos veía más. A veces uno llena tanto que hay que el punto B, punto A, no, nada. Cuenta tu historia. Ese es el mejor. A ti te pueden debatir cualquier cantidad de cosas, pero lo que Dios ha hecho en uno, esa realidad no la pueden debatir porque a ti te pasó. Está contando una cosa que te pasó a ti. Y listo. Vamos a orar entonces y darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, yo quiero agradecerte por permitirme el privilegio, solo por gracia, de hablar de ti. Es el tema que más me apasiona tú. Porque es el centro de todo, Señor. Tú eres el centro. Sin ti nada de lo que hacemos tendría sentido. Gracias por tu amor, por todos estos amados hermanos que están aquí. Porque también tus brazos se extendieron en la cruz por ellos. Ese abrazo los abarca. Y los has abrazado y los amas. Y tampoco los juzgas por lo que hagan o no hagan, pero en tu anhelo, en tu corazón está. Que compartan ese amor que tú has derramado. Padre, yo pido una inundación de tu amor sobre los corazones. Una inundación de gratitud por lo que has hecho con cada uno de nosotros. Trae a memoria nuestra vida sin ti. Trae a memoria nuestra vida sin ti. Y trae a memoria ese momento en que realmente te entregamos nuestra vida y tú llegaste y todo empezó a cambiar. Y te decimos como Pablo, no que lo hayamos alcanzado allá. Todavía no, ahí seguimos. Pero prosigo
persisto a ver si logro alcanzar aquello para lo cual alguna vez fui alcanzado por ti. Te alcanzó para amarte porque eres hijo, te alcanzó porque de la fundación del mundo, de antes de la fundación del mundo pensó en ti y te amó y te sigue amando y te amará hasta el último momento de tu vida. Pero anhela que su amor sea compartido a toda la humanidad, porque mientras más vemos que la maldad crece, más claro vemos también que la única solución eres tú. La única respuesta eres tú. Para un mundo que está atribulado, cansado de malas noticias, cansado de ver maldad, cansado de ver injusticia, cansado de ver tanta cosa. Y particularmente por ver vidas vacías, buscando satisfacción en cosas que solo dan satisfacción momentánea, pero no un sentido a la vida. Y eso es lo más precioso que tú nos das. Nos vuelves al camino. Dices, hijo, yo te creé para esto, ven a ese lugar, ubícate allí y yo iré de la mano contigo. Y cuenta de muchos otros lo que yo he hecho por ti. Porque me necesitan mi amor. No lo saben, pero necesitan mi amor de padre. Muchos no han tenido en realidad una paternidad completa o maternidad. Muchos han crecido sin padres. No porque no los tuvieran, sino porque fueron padres que tampoco fueron enseñados a ser padres en la manera en que tú lo tienes establecido. Pero tú eres el Padre de padres. Así que tú puedes suplir toda falta de paternidad, toda falta de maternidad. Tú puedes suplir toda falta de identidad, porque justamente una de las mayores luchas de las personas es luchar consigo mismo. ¿Yo para qué sirvo? ¿Quién soy realmente? Y entonces empezamos a buscar cosas para suplir ese faltante, pero solo tú llenas ese vacío. ¿Sí? Porque tu verdadera identidad solo te la puede dar quien te creó, no ningún ser humano. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo esta congregación, bendigo esta ciudad de Sogamoso. Y yo llamo el propósito redentor tuyo para esta ciudad, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Así como tienes un propósito con cada uno de nosotros, hay un propósito redentor para esta ciudad, redentor. Sogamoso tiene un destino y Colombia tiene un destino redentor en la historia. Porque cuando tú regreses por segunda vez, que regresarás en el tiempo justo, primero habiéndose dado la restauración de todas las cosas, porque como dices, es necesario que tú seas retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Cuando la iglesia haya cumplido ese plan, tú volverás. Y las naciones te entregarán sus coronas. Las naciones van a entregarte lo que han hecho con lo que tú les has entregado. Gracias por el propósito redentor de esta nación, que no cambia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito es esto. Gracias, Padre.